Escuché, nunca dudé de ella, hasta que el amigo enseñó su foto en el grupo. El corazón de Lucas dio un salto brusco, como si un puño le hubiera apretado el pecho. En la pantalla de su laptop se iluminó la imagen de una mujer, sonriendo, con una mirada intensa que le resultaba perturbadoramente familiar. ¿Por qué? ¿Por qué se siente así?, se preguntó mientras la risa de su grupo de amigos resonaba en sus oídos, junto al murmullo de la ciudad que nunca paraba. Martín, su mejor amigo, sería siempre su ancla en este torbellino. Con su carisma y esa forma de iluminar cualquier habitación, había sido su refugio desde que Valeria había desaparecido. Era un recuerdo oscuro que Lucas había aprendido a llevar como una sombra constante. Pero ahora, allí, en esa imagen, esa mujer parecía llevar consigo los ecos de Valeria, como si un hilo invisible los uniera en un inexplicable laberinto emocional. No puede ser, pensó Lucas. La ansiedad le subía por la garganta, debilitando sus pal. La foto de su nueva pareja brillaba mientras el resto de la charla se desvanecía en un sonido lejano. Lucas sonrió a medias. El nudo en su estómago no podía dejar de apretar. «Nunca dudé de ella», continuó Martín, como si supiera que esas palabras podían doler. ¿Dudaba Lucas? La lealtad que siempre había sentido hacia su amigo empezaba a desmoronarse, y las viejas heridas se reabrían. A medida que la llamada avanzaba, Martín no se dio cuenta de su distancia. Lucas luchaba por ocultar su desasosiego, pero todos los rostros en la pantalla parecían agrandarse, intensos y críticos. Las bromas se hacían más pesadas y las miradas curiosas empezaron a notar que algo no estaba bien. El clamor de la risa se tornó en murmullos inquietantes mientras Lucas se sumía en sus pensamientos. «¿Qué sabes realmente de ella, Martín?», se repetía en su mente, sintiendo la presión en el pecho como una tormenta inminente. Las cosas se complicaron aún más cuando Lucas descubrió que su amigo planeaba. Pensó con angustia: ¿o guardo silencio y me trago esta herida? Esa mujer, esa extraña en la vida de Martín, se estaba convirtiendo en una carga abrumadora, un constante recordatorio del dolor que nunca se iba. Algo cambió entonces. Un mensaje anónimo apareció en su teléfono. «Ella no es quien dice ser, Lucas». Vino sin advertencia, como un destello de luz en una noche eterna. La imagen de Valeria flotó en su mente. Una ola de confusión lo envolvió. Necesitaba respuestas. Pero eso podría llevarlo a la ruina. «¿Qué harías tú?», se preguntó, sufriendo bajo la presión de la decisión. Mientras Lucas observaba a Martín reír en la pantalla, todo se tambaleaba. ¿Qué elegiría? ¿Confrontar la verdad o seguir con sus dudas? Una resolución debía ser tomada, pero el miedo lo paralizaba. «Oye, antes de seguir con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante». Muchos suscriptores reportaron que YouTube quitó sus suscripciones sin aviso. Checa rápido el botón rojo abajo para asegurarte que sigues suscrito al canal. No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que viene. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y dime en comentarios, ¿de qué ciudad me ves? Me encanta conocer cada persona increíble de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Lucas observaba tensamente a su amigo Martín a través de la pantalla. Su risa resonaba, pero cada carcajada le parecía un eco lejano. «¿Qué sabes realmente de ella, Martín?». La pregunta se repetía como un tambor en su mente. La imagen de la mujer seguía ahí, brillando,
un faro perturbador en su mundo de sombras. De repente, la calma del momento se quebró. Un mensaje apareció en su pantalla, iluminando su rostro pálido. Hay algo que debes saber, Lucas. Lo que no te dicen, lo que ella es, cambiará todo. El corazón le dio un vuelco. La adrenalina empezó a correr por sus venas. ¿Quién era ese misterioso mensaje? ¿Era una advertencia? Se sentía como si una cuerda delgada hubiera estallado, dejándolo en un abismo de incertidumbre. Martín seguía hablando de su joven pareja, sin intuir el tormento que se desataba en el peaje emocional de Lucas. La conocí en el bar. Lucas apenas podía controlar la voz temblorosa. ¿No hay algo que te parezca raro? ¿No la conoces realmente? Martín frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? La sigo viendo todos los días, Lucas. Es perfecta. El mensaje seguía danzando en la cabeza de Lucas. Se obligó a desviar la mirada del rostro sonriente de la mujer y mirar a su amigo. Pero era ya muy tarde. La desconfianza se había metido en medio, como una sombra que no podría ignorar. Sin previo aviso, había un ruido tremendo afuera. Un estruendo. Gritos. Lucas salió corriendo a la ventana de su habitación y lo que vio lo dejó helado. Una multitud se agolpaba en la calle. Gritos de horror inundaban el aire. ¡Un accidente! ¡Una explosión! Se oía entre murmullos. El corazón se le aceleró. ¿Qué estaba pasando? De repente, la voz de su amigo cortó la tensión. «Lucas, mira eso». Martín apuntó hacia la pantalla. En las noticias en vivo, un reportero cubría una escena caótica. La policía investiga una explosión en el bar donde frecuentan jóvenes universitarios, en la plaza, decía, mientras Lucas palidecía. La imagen de la mujer sonriendo llenó la pantalla, pero debajo un titular que decía: «Misteriosa chica vinculada a la explosión». Su mente estalló en confusión. «No puede ser», murmuró. La conexión se sentía cada vez más desgarradora. Un nuevo mensaje le llegó al celular. Otro aviso. «Lucas, ¿has escuchado algo? Ella tenía un pasado. No era quien decía ser. No confíes en ella. El antiguo bar de Valeria se está volviendo un punto de atracción». Algo se quebró en su interior. La sombra de Valeria se alzaba de nuevo, apareciendo entre las llamas de insistentes recuerdos. Martín, la voz de Lucas no era más que un susurro tembloroso. «¿Qué más sabes de ella?» Martín ignoró la pregunta y siguió describiendo la maravilla que era su nueva novia. Lucas no podía más. La ansiedad le presionaba el pecho. La imagen de Valeria se repetía en su mente y al mismo tiempo la de esa mujer en la pantalla. Una mezcla peligrosa de recuerdos y realidades desconocidas. «Lucas», la voz de Martín lo sacudió. «¿Estás bien? ¿Por qué te pones pálido?» «Debemos tener cuidado. Hay algo que no encaja». Las palabras escaparon de sus labios como un grito de advertencia. De repente, el celular de Lucas sonó nuevamente. Miró la pantalla. Su corazón casi se detiene. Era una videollamada de una fuente anónima. Sin pensarlo, aceptó. La imagen se iluminó y lo que vio le heló la sangre. Allí, entre sombras y luces, estaba Valeria, pálida y angustiada, con un brillo de desesperación en los ojos. «Lucas, necesito que me escuches». La voz apenas alcanzó a salir de sus labios. Era un giro, una revelación. Todo lo que creía, cada rincón de su mente, empezó a tambalearse. La verdad que estaba a punto de escuchar podría desmoronar lo poco que quedaba de su vida. «Lucas, necesito que me escuches». La voz de Valeria,
cargada de angustia, resonaba en su mente como un eco aterrador. Sin embargo, antes de que pudiera procesar la situación, un sonido estruendoso desvió su atención. El ambiente se tajó con la explosión en el bar, interrumpiendo la llamada y haciendo que su corazón se parara un instante. La pantalla se llenó de estática y Lucas sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¡Lucas!», gritó Martín, su voz entrecortada por la confusión. «¿Qué demonios está pasando?». Lucas se sintió dividido, ardiendo en ansiedad. La imagen de Valeria desapareció y se desgastó en un mar de píxeles. ¿Qué quería decirle? ¿Qué estaba ocultando? La presión en su pecho aumentaba, y la conexión emocional entre él y su pasado lo ahogaba. «Martín, creo que...». Lucas tartamudeó, buscando las palabras para expresar la tormenta de emociones que lo asfixiaban. «Debemos alertar a la policía». Justo en ese momento, el teléfono de Lucas vibró de nuevo. Un mensaje, esta vez de un número desconocido. Su pulso se aceleró mientras leía. «Valeria está en peligro. Ella está involucrada en todo esto». Sigue el rastro. Su mente giró. ¿Involucrada? ¿En qué exactamente? Se sintió atrapado, como si la realidad se estuviera desmoronando a su alrededor. Saltó al pasado y recordó aquellos momentos felices con Valeria, cuando todo era más simple, cuando reían juntos sin temer al futuro. «Lucas, debemos salir de aquí», insistió Martín, palabras llenas de nerviosismo. Pero Lucas sentía que las piezas no encajaban. «Es que hay algo que no entiendo. Ella está en el medio de todo esto», dijo, incapaz de soportar la idea de perder a Martín por un secreto, por una conexión que quizás nunca debería haber existido. Pero antes de que Martín pudiera replicar, el ruido de sirenas cortó la noche. Las luces parpadeaban cerca de su casa, reflejándose en la ventana. Lucas miró afuera, y lo que vio lo dejó helado. Un despliegue policial rodeaba el bar, mientras las cámaras de noticias ya estaban allí, enfocando a los testigos y a una multitud ansiosa por saber. Los murmullos crecían, llenando el aire con una tensión palpable. «¿Es ella? ¿Es la chica de la foto?», preguntaba la gente con miradas de horror. «Lucas, tenemos que irnos», Martín presionó. Pero Lucas sostuvo su mirada. Algo en su interior comenzó a despertar. «Ella, Valeria, no puede estar involucrada en esto. Debo encontrarla y entender qué está sucediendo». La pantalla de su laptop titinó de nuevo, y Lucas instantáneamente se dio cuenta de que la videollamada no había terminado. Valeria reapareció, pero esta vez su rostro era una máscara de terror. «Lucas, el tiempo se está acabando. Ellos vienen por mí», gritó, sus ojos llenos de pánico. Fue entonces cuando todo se oscureció. Una explosión sorda resonó desde fuera, haciendo temblar las paredes. Lucas sintió como si su mundo se desmoronara. De repente, una imagen apareció en la pantalla, un flash inesperado. La misma mujer en la foto que Martín había enseñado, de pie frente a las ruinas del bar, con una mirada fría y calculadora. ¿Qué demonios está ocurriendo? Lucas apenas podía respirar. Y entonces, un sonido de vidrio rompiéndose llenó el aire. Una sombra entró en la habitación y un grito se cortó en medio de la confusión. Lucas se dio la vuelta solo para encontrarse con un arma apuntando directamente a su cabeza. «¡No te muevas!», ordenó una voz dura y autoritaria. Martín se congeló. El pánico se reflejaba en sus ojos. «Lucas, tú tienes que...». Pero no hubo tiempo. Todo había cambiado en un instante. La verdad que Valeria estaba a punto de revelar. El mensaje anónimo, la identidad de la mujer,
Todo parecía converger en este único momento de terror. ¡Baja el arma! ¡Baja el arma ya!, gritaron los oficiales fuera, mientras el caos se desataba a su alrededor. Sus corazones palpitaban al unísono. Cada segundo parecía eterno. Lucas sintió que todo lo que había creído conocer se desvanecía ante sus ojos. La vida que había construido estaba en juego. ¿Quién era realmente Valeria? ¿Quién era esta mujer que había trastocado su mundo? Y con esa pregunta retumbando en su mente, el caos consumió la habitación. La tensión en la habitación era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Lucas sintió como si la cabeza le fuera a estallar. La voz de ese extraño en la pantalla se unía al clamor exterior. «No te muevas». Resonaba en su mente mientras la figura armada frente a él lo miraba fijamente. «Lucas». La voz de Martín temblaba. «¿Qué hacemos?». Pero antes de que Lucas pudiera responder, escuchó un estallido afuera, un trueno sonoro que retumbó en su pecho. La cortina de la ventana se agitó violentamente y un destello iluminó la habitación. Todo pasó como en cámara lenta. Lucas sintió cómo el tiempo se detenía. «¿Qué fue eso?», pensó, pero no había tiempo para preguntas. De la nada, la puerta se rompió. Un grupo de hombres armados irrumpió. La habitación se llenó de caos. Un grito desgarrador llenó el aire. Era Valeria, su voz atravesando la confusión. «Lucas, no, es una trampa». La realidad se sacudió como un sismo. Lucas parpadeó y lo que vio le heló la sangre. La figura delante de él, el hombre armado que lo apuntaba, dejó caer su arma. «¿Qué hiciste?», gritó, su rostro reflejando una furia que nunca habría imaginado. «Bájate al suelo», aulló otro de los intrusos, mientras Valeria se acercaba, luchando por respirar. Sus ojos estaban desquiciados, llenos de miedo. Lucas sintió una oleada de confusión y traición. «¿Una trampa? Valeria, ¿qué significa esto?», gritó, aún viendo a Martín, cuyo rostro estaba completamente pálido. La imagen de su novia, sonriente en la pantalla, se mezclaba con esta nueva realidad aterradora. Valeria temblaba. «Lucas, no puedes confiar en ellos. No puedes confiar en mí». Su voz se quebró. He hecho cosas». Los hombres armados tomaron el control de la habitación, convirtiendo todo en una pesadilla. Martín retrocedió contra la pared, presa del pánico. «Lucas, por favor, dile que se vayan». Un golpe en el escritorio hizo que todo temblara. Lucas estaba aturdido. Las palabras de Valeria empezaron a resonar en su mente como un mantra inquietante. Cosas que no puedo explicar. Él no es quien dice ser. Todo es parte de un juego. «¿Qué juego?», Lucas exigió, el miedo en sus ojos convertido en furia. «¿Eres parte de esto? Estás arruinando mi vida». Cada palabra aullaba la traición que salía a la superficie. Un sonido familiar, la explosión, el caos. Las sirenas de la policía se acercaban a gran velocidad. Pero Lucas luchaba con la sensación creciente de que en esta maraña de problemas había algo más profundo. Los hombres armados comenzaron a gritar entre sí, inseguros. La atmósfera era como una olla a presión a punto de estallar. De pronto, uno de ellos hizo una señal con la mano y el sonido de un teléfono vibró. Valeria palideció. «No, no puede ser». Lucas miró hacia ella, preguntándose qué estaba ocurriendo. «¿Qué pasa?». Valeria dio un paso hacia él, ese mismo que había dado tantas veces antes, pero esta vez estaba lleno de una desesperación palpable. «Ellos saben todo, Lucas.
Tienes que escucharme. No soy quien crees. Ven conmigo, antes de que sea tarde. ¿Tarde para qué? Lucas apenas pudo contener la ira. Has estado jugando conmigo desde el principio. Las luces azul y rojo comenzaron a iluminar la habitación a través de la ventana. La multitud afuera crecía. Susurros de confusión se escuchaban en el aire. Un susurro se coló entre las palabras de Valeria. Yo soy agente encubierta, y los hombres aquí son parte de la misma organización. Tu vida ha estado en riesgo desde que te involucraste con ellos. El mundo de Lucas se desmoronó. No puede ser, murmuró, y el ángulo de todo lo que conocía se retorció. La imagen de Valeria ya no era la chica que había amado. Era un símbolo de traición, de secretos oscuros que amenazaban con consumirlo. Los tenemos que detener. Solo te estoy pidiendo que confíes en mí. Valeria estaba al borde de las lágrimas. Es la única manera de salir de esto. Lucas miró a Martín, sintiendo la conexión de su amistad quebrarse. El rostro de Martín estaba lleno de desconcierto. ¿Quién eres realmente? La pregunta salió de los labios de Martín, una intersección de miedo y desconfianza. En ese mismo instante, un grito volvió a resonar cuando la puerta se estrelló contra la pared. La figura entra lentamente, revelando a un detective que Lucas nunca había esperado ver de nuevo. Era el mismo que había investigado la desaparición de Valeria, pero acompañado de un grupo de policías. ¡Nadie se mueva! Todo se congeló en un instante. La angustiosa revelación de Valeria estaba ahora frente a ellos. Las palabras flotaron en el aire como veneno, y cuando Lucas escuchó lo que el detective tenía que decir, fue como un golpe en medio del pecho. Ella nunca fue la persona que creías, Lucas. Estás metido en algo mucho más profundo de lo que pensabas. En ese momento, Lucas sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. Todo lo que había creído estaba a punto de derretirse. ¿Qué más estaban ocultando? Y mientras la habitación se llenaba de gritos y confusión, Lucas se dio cuenta de que debía decidir. ¿Quién realmente era su aliado y quién su enemigo? ¿Podía confiar en Valeria o todo era una farsa magistral? La historia de su vida se entrelazaba en un nuevo horizonte, un laberinto de engaños y revelaciones. El futuro era incierto y el miedo lo mantenía despierto. Lucas sintió que su mundo se desmoronaba. El detective, con su mirada fija y voz autoritaria, llenaba la habitación de tensión. Todo lo que creías sobre Valeria no es cierto, repitió, usando un tono que congelaba el aire. Lucas, con cada fibra de su ser, se resistía a aceptar aquello. ¿Qué quieres decir? «Eres un mentiroso», le respondió, aunque el miedo comenzaba a aflorar. «Escucha, no hay tiempo». El detective se pasó una mano por el cabello, evidente frustración en su rostro. Valeria es parte de un caso mayor. Ha estado infiltrada en esta organización. El bar que ha explotado es una fachada. Ella estaba allí para investigar. La habitación se llenó de murmullos entre los hombres armados. Lucas miró a Valeria, quien tenía el rostro pálido, los ojos desorbitados. «Lucas, no pueden atraparnos. Ellos están en todas partes». Su voz era un susurro, un grito silenciado. De repente, un grito desgarrador resonó desde el exterior. ¿Un tiroteo? ¿Gritos de terror? Todo sucedía demasiado rápido. La silueta de una figura apareció por la puerta. Era una mujer, con el rostro cubierto y la mirada fija. Lucas se congeló. Uno de los hombres armados se volvió hacia ella. Su rostro se torció en reconocimiento. «¿Tú? ¿Qué haces aquí?»
La mujer no respondió. En su lugar levantó un arma. ¡No! Lucas gritó. Su corazón se detuvo. Todo lo que había estado construyendo, todo el dolor, la confusión, parecía acumularse en este momento crítico. Valeria se lanzó hacia adelante gritando ¡Cuidado! Pero el tiro se disparó. El ruido era ensordecedor. Lucas cerró los ojos, preparándose para lo peor. Pero no fue un disparo, fue un detonador. La mujer había lanzado una granada de mano. La explosión llenó el aire, el vidrio estalló y la habitación se llenó de polvo y caos. Lucas cayó al suelo, sintiendo que la tierra temblaba bajo él. El sonido ensordecedor retumbaba en sus oídos mientras la luz se extinguía y el humo lo envolvía. Su mente estaba aturdida. Cuando Lucas se reincorporó, todo había cambiado. La habitación era un desastre. Escombros y gritos llenaban el ambiente. Su visión se centró, y al mirar alrededor, Valeria ya no estaba. Desesperado, buscó a Martín, solo para encontrarlo de pie en una esquina, pálido como un fantasma. ¿Dónde está Valeria?, preguntó Lucas, su voz apenas un susurro. No lo sé, Martín gritó, el miedo dibujando una sombra en su rostro. Todo explotó y ella desapareció. Lucas sintió que el aire le faltaba. ¿Cómo había acabado así? La confusión se transformó en pánico. Un sonido repentino atrajo su atención. La mujer que había aparecido antes ahora estaba a su lado, tendiéndole la mano. «Vamos, tenemos que irnos, ahora». «¿Quién eres tú?», Lucas exigió, sintiendo un temblor en su voz. «Soy la clave para salvar a Valeria», dijo ella, y en sus ojos había una mezcla de determinación y miedo. «Todo lo que creías no era más que una ilusión. Hay cosas que tú no sabes sobre tu amistad con Martín, cosas que pueden costarte la vida». Lucas frunció el ceño, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. «¿Qué estás diciendo?». El aire se volvía cada vez más pesado con cada palabra. «Martín te ha estado ocultando secretos», continuó la mujer, su tono grave. «La explosión y todo esto es más complicado de lo que imaginas. Hay más involucrados». En ese momento, el rostro de Martín se endureció y una sombra oscura pasó por sus ojos. «¡Basta!», gritó, la desesperación en su voz. «No me involucres en esto». Lucas sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Qué sabes, Martín?», cuestionó, su voz llena de incredulidad. El silencio se instaló como una sombra pesada. «Tú no entiendes, Lucas». La voz de Martín era un eco distante. Los ojos de Lucas se amplificaron, sintiendo que el lazo entre ellos se fracturaba. «Martín, ¿qué te oculté?». Lucas exigió respuestas, sintiendo que una traición se gestaba. Y justo cuando la verdad, a punto de ser revelada, el suelo tembló nuevamente, pero no por la explosión. Era una figura que entraba, una conexión que nadie esperaba. Era la madre de Valeria. «Valeria está viva, viene a buscarte», anunció con una voz desgarrada, entre sollozos. Todo se volvió turbulento. Lucas sintió que el mundo perdía su centro. La madre de Valeria. ¿Qué hacía aquí? El aire se volvió espeso. Lucas sintió la presión crecer. «No puede ser», repitió, el eco de su propio asombro. La verdad estaba a la vista, pero de una forma que nunca había imaginado. Todo su ser se detuvo entre el caos de la revelación y la realidad que se desmoronaba. ¿Quién era realmente Valeria? ¿Y qué secretos estaban ocultos a plena vista? Un estallido más, y cada fragmento de la historia que había construido empezó a desintegrarse.
Lo único que sabía era que su vida estaba a punto de convertirse en un laberinto sin salida. El aire se volvió espeso y la revelación de la madre de Valeria colisionó con la mente de Lucas. Su rostro se encendía en confusión y miedo. ¿Viva? ¿Valeria está viva? Las palabras se repetían en su mente como un eco aterrador. La idea de que ella aún pudiera estar con vida en medio de todo esto era un rayo de esperanza, pero también de angustia. La madre de Valeria lo miró con ojos llenos de lágrimas. Sí, la última vez que la vi, me dijo que estaba segura de que podía arreglarlo, pero la situación se volvió peligrosa. La voz temblante de la mujer arrastró a Lucas hacia un mar de recuerdos. Su mirada se tornó lejana, recordando los días pasados con Valeria, su risa, sus sueños juntos. Pero aquello no podía ser solo un sueño. Un estruendo resonó desde afuera, interrumpiendo sus pensamientos. El sonido de botas resonando en el suelo, las sirenas acercándose, la multitud comenzando a gritar. La situación se tornó caótica, un torbellino de confusión y ruido. «Necesitamos salir, ahora», gritó Martín, la desesperación adueñándose de su voz. «No, debemos encontrar a Valeria», Lucas casi suplicó, pero la voz de su amigo resonó con una verdad aterradora. «¿Y si es una trampa?» Justo en ese instante, la mujer que había aparecido repentinamente dio un paso al frente. «Debes confiar en mí, Lucas. Valeria no es quien te imaginas. Ella está siendo usada, y tú también». Las palabras cortaron como un cuchillo. «¿Qué quieres decir?» Lucas sintió que lo arrollaban las dudas. «¿Qué quieres decir con que ella no es quien imagino?» La atmósfera se hizo tan pesada que resultaba difícil respirar. La madre de Valeria rogó. «Tienen que entender que hay más en juego. La organización que controla todo, la explosión. Valeria intentó infiltrarse en ellos y por su causa ellos están ahora al tanto de cada movimiento tuyo». «¿De verdad? ¿Todo esto es un juego?» Lucas sintió como el pánico comenzaba a tomar el control. Los murmullos continuaron creciendo en el ruido de fondo. La multitud se tornaba un eco aterrador. «Confía en mí. Valeria está tratando de salvarte». La mujer insistió, pero el rostro de Lucas tornó a vislumbrar terror. «Cálmense, vamos a salir», gritó uno de los hombres armados intentando restaurar el control. Lucas miró a Martín, buscando una respuesta, pero vio solo miedo reflejado en sus ojos. Todo giraba a su alrededor como un torbellino. Se sentía atrapado, dividido entre dos mundos. En ese instante, un fuerte estallido sacudió el entorno, enviando a todos al suelo. El vidrio voló, y una nube de polvo cubrió la habitación y las sombras de la multitud. Lucas se cubrió la cabeza protegidamente, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. El caos estalló, y cuando se levantó, se encontró con una escena surrealista. Un hombre con una chaqueta negra emergió del caos, los ojos oscuros y peligrosos. «No te muevas, Lucas. Tu vida pende de un hilo», dijo el extraño con un tono ominoso. Lucas sintió que el corazón se le paraba. Reconocía ese rostro. Había visto esa mirada antes en los informes sobre la organización que Valeria había mencionado. «Ella te usó. Todo ha sido un engaño desde el principio. Valeria trabaja para nosotros. Cada paso que diste fue monitoreado por ella», el hombre anunció, y cada palabra le pareció un puñal atravesando su pecho. La imagen de Valeria sonriendo, que antes era un símbolo de esperanza, ahora se torcía, un espejismo de traición. «No, no puede ser. Valeria me ama», pero su voz se perdía entre el caos. La conexión de su amistad con Martín comenzó a tambalearse bajo el peso de nuevas preguntas. «¿Amor?
Ella está durmiendo con el enemigo. Todo fue un montaje, Lucas. El hombre se giró hacia la madre de Valeria. Y tú, madre, deberías haber protegido a tu hija, en lugar de permitir que se mezclara con la escoria. No, ella solamente trató de hacer lo correcto. Defendió la madre, pero su voz estaba llena de desesperación. La verdad que conocía comenzaba a desmoronarse, y con ello la realidad de Lucas. Se sintió invadido por una oscuridad aplastante. La confusión reinó en su mente mientras miraba a su alrededor. La imagen de Valeria ahora parecía una máscara, detrás de la cual se escondía una traición devastadora. ¡Espera! Lucas gritó, sintiendo que todo se desmoronaba. ¡No puedo creerlo! Un grito rompió el aire, y Lucas se dio cuenta de que la figura del extraño se acercaba a él, un arma firmemente sostenida. Todo se reducía a un momento. Las verdades se entrelazaban en un torbellino de confusión y dolor. ¿Qué harás ahora, Lucas?, el hombre retó, justo cuando la puerta se volvió a abrir con fuerza. Las figuras del policía y los hombres armados entraron, pero la tensión se cortó con un sonido atronador. «Es una trampa», gritó un oficial. El eco de sus palabras resonó en cada rincón, pero la realidad era clara. Lucas no sabía en quién confiar, ni qué era verdad. La vida que había construido se desvanecía, y la caída hacia la incertidumbre comenzaba. En ese instante, todo parecía dar un vuelco, cada relación, cada secreto, y Lucas ya no sabía si Valeria era su salvación o su perdición. El aire se tornó aún más denso. Con cada palabra del hombre armado, el mundo de Lucas se desmoronaba ante sus ojos. Valeria es la clave, Lucas, pero no de la manera que imaginas, decía, su mirada penetrante desafiando cualquier resistencia. Y tú eres solo una pieza más en este tablero. Lucas sintió un nudo profundo en el estómago, como si una ola de terror se alzara por su interior. Mientras la multitud fuera del edificio continuaba gritando, la madre de Valeria soltó un gemido desesperado. «No, no puede ser. Valeria siempre fue buena». La figura del hombre se recortaba en el marco de la puerta como una sombra amenazante. «Tienes que entender que ella ha estado jugando en ambos lados, señora. Te hizo creer que estaba del lado correcto mientras se infiltraba en nuestra organización». Lucas se sintió como si hubiese sido golpeado en la cara. «No, esto no puede ser cierto». Las palabras le costaban salir. La imagen de Valeria, siempre sonriendo y llena de vida, chocaba contra esta realidad brutal. «¡Aléjate de ella!», gritó Martín señalando hacia donde la madre de Valeria aún estaba incrédula. Podría ser una trampa más. Pero el caos llegó de repente. Otra explosión, esta vez más cerca que nunca. Las paredes temblaron y Lucas fue lanzado al suelo por la fuerza. «Es hora de irnos», rugió uno de los hombres armados mientras Lucas intentaba recuperar el aliento. El templo de sus recuerdos se desmoronaba. Sin pensar se levantó. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido. Cuando Lucas se incorporó, la escena era un torbellino de voces y caos. Lo único que podía ver era el polvo. En medio del desorden, un grito desgarrador cortó el aire y Lucas sintió su corazón detenerse. Con el viento en contra, todas las miradas se centraron en la puerta. Valeria apareció, tambaleándose y cubierta de heridas, con un terror visible en su rostro. «¡Lucas!», gritó, desesperada. «¡No les creas! Es una trampa». Los hombres armados cambiaron de actitud al verla. «¡Insensata!», bramó uno, apuntando hacia ella. Pero ella,
En lugar de retroceder, avanzó, su voz temblando. Debes escucharme, Lucas. Todo fue contra mi voluntad. Nunca quise. Tú eres la verdadera razón por la que estoy aquí. Lucas sintió que el universo giraba a su alrededor. ¿Qué quieres decir? Me has engañado. La ira se apoderó de él, mientras todo a su alrededor quedaba en silencio por la revelación. En un instante, la madre de Valeria dio un paso hacia adelante y algo brilló en sus manos. ¡Ah! Valeria. Pero era demasiado tarde. Bajo la angustiosa mirada de su madre, Valeria se desplomó al suelo, un destello de intención en su rostro. El hombre armado se giró bruscamente, apuntando a Valeria, que yacía herida. Todo se ha acabado, dijo, una sonrisa macabra dibujándose en su cara. Pero justo en ese momento, la explosión resonó nuevamente y la habitación se llenó de humo y escombros. ¡Valeria! Lucas se lanzó hacia ella. Pero entonces, un grito desgarrador retumbó en la habitación. Era íntimo, personal. El tipo que había estado en la oscuridad dio un paso atrás y reveló su rostro. Era el hermano perdido de Valeria, un hombre del que había oído hablar, pero nunca había visto. Siempre supe que volverías, solo que no esperaba ver a Lucas también. Sus palabras estaban cargadas de una mezcla de desafío y rencor. Lucas retrocedió, incapacitado para asimilar todo lo que estaba sucediendo. ¿Qué está pasando? En ese instante, el aire se tensió aún más. Un juego de traiciones y secretos comenzaba a desenredarse. Ella nunca fue la que creías, anunció el hermano. Toda esta historia es solo el principio. Y la explosión era solo un comienzo, Lucas. Prepara tu vida, porque el verdadero juego apenas comienza. Lucas sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Valeria, su madre. Volvió a mirar a Valeria, desplomada, mientras la realidad comenzaba a desmoronarse a su alrededor. En ese instante, comprendió que todo lo que creía saber estaba en peligro. Y lo peor estaba por venir. La línea entre amigo y enemigo se desdibujaba, y las sombras de su pasado volvían a acecharlo. El aire se volvió tenso tras las palabras del hermano de Valeria. Sus ojos ardían con un brillo que parecía aumentar la confusión en el ambiente. La explosión aún resonaba en sus oídos, y las sombras de la habitación danzaban, como si ellas mismas intentaran escapar del caos. Lucas sentía que el mundo se desmoronaba, que cada lazo que había atado a Valeria estaba siendo deshecho en un instante. ¿Qué quieres decir con que ella te usó? Lucas apenas podía formar las palabras. El miedo le oprimía el pecho y la angustia saltaba de su garganta. Miró a Valeria, caída en el suelo. Y de repente, un pensamiento aterrador. La madre de Valeria, desolada, se acurrucó, buscando respuestas en el rostro de su hija. Las luces parpadeaban, el caos afuera aumentaba, mientras la multitud insistía en saber lo que ocurría. Valeria no estaba intentando ayudar. La colocaron aquí para que yo cayera en su red. Todo está conectado. Las palabras del hermano poca consistencia tenían en el corazón de Lucas, pero había algo en ellos que comenzaba a calar hondo, algo oscuro, algo que hacía eco de sus inseguridades y temores. «¡Cierra la boca!», gritó uno de los hombres armados, pero el hermano de Valeria no se detuvo. «Tú debes entenderlo, Lucas. Ella es una agente infiltrada, y así lo deseas, también es parte de esto». La mirada de Lucas se endureció. Nunca se había sentido más perdido, atrapado entre la verdad y la traición. Las puertas atrás se abrieron repentinamente, y un grupo de policías asaltó la habitación. Los gritos se elevaron,
y todo se convirtió en pánico. «¡Suelten sus armas!». Una voz autoritaria cortó el aire, pero el caos era imparable. Lucas se sintió sacudido entre la multitud, y mientras los policías contenían la situación, su atención se enfocó en Valeria. Ella aún yacía en el suelo, y el miedo comenzó a transformarse en desesperación. «Valeria, despierta, dime que no es cierto». Su propio grito resonó como un eco en su mente. Fue entonces cuando la mujer que había aparecido antes respiró profunda y rápidamente y dio un paso al frente. «Detente, hay algo más grande aquí». «Lucas, no te vayas». Pero antes de que pudiera terminar, un disparo resonó. El sonido reverberó en el espacio, y en un instante la habitación pareció congelarse. Lucas dio la vuelta, el pánico se apoderó de él, y sus ojos se encontraron con el hombre que había estado acumulando resentimiento. El hermano de Valeria fue alcanzado por la bala, sus ojos agrandándose, llenos de dolor y traición. «¡No!», Lucas gritó, pero el caos se desató. Todos comenzaron a gritar. Y en medio de ese llanto, el hermano cayó y las revelaciones se sentían como un cuchillo en el corazón. Esto no está bien. Esto no debería estar pasando. La confusión parecía devorar la habitación entera. Valeria, aún el suelo, comenzó a moverse lentamente. «Lucas». Su voz apenas era un susurro. «No puedes dejar que te arrastren a esto. Hay algo más que debes descubrir». Las palabras de ella cortaban a través del ruido, como un rayo de luz en medio de la tormenta. «¿Qué puedes decirme cuando todo se ha vuelto un juego de sombras?» Lucas se sintió más atrapado que nunca. La vida que conocía se desvanecía, y la verdad oscura lo miraba de frente. Valeria extendió su mano hacia él, y en su mirada había un resquicio de esperanza. Un atisbo de la conexión que alguna vez compartieron. «Lucas», la voz de su madre retumbó al fondo de su mente. «Dale la oportunidad de explicar». Pero Lucas dudaba. Todo lo que creía había volado en 1000 pedazos. En ese momento, un segundo disparo resonó, y la habitación volvió a sumirse en el pánico. Este no era solo el juego de espionaje. Había algo personal, algo que lo comprometía a un nivel que no lograba entender. La escena se dispersó en un mar de temor y confusión, y antes de que pudiera asimilarlo todo, se encontró atrapado en una espiral de decisiones. Las puertas de la verdad se abrían, pero al mismo tiempo se cerraban. «Debo encontrarla». La voz de Valeria reverberó en su mente, y en ese instante todo se detuvo. La electricidad en el aire fue reemplazada por un silencio sordo. La verdad se ocultaba bajo vestidos de sombras y promesas arruinadas. ¿Quién era realmente Valeria? ¿Era una víctima o la villana de su propia historia? Las preguntas lo atormentaban mientras la realidad comenzaba a cerrarse a su alrededor, dejando a Lucas en un laberinto de dudas y revelaciones. La verdad a guardar esperanzada en la próxima esquina, lista para desintegrarlo. El aire se volvió más denso mientras las palabras del hermano de Valeria flotaban. Lucas sentía una mezcla de «No, esto no puede ser». Su mente trataba de procesar lo que estaba ocurriendo. La habitación temblaba y cada instante se sentía como un instante eterno. Valeria yacía en el suelo, su mirada nublada por el dolor y el miedo. «No es lo que piensas. Lucas, te necesito», suplicó ella, pero una sombra de traición se cernía sobre sus palabras. Un grito resonó fuera de la habitación, interrumpiendo el caos. Lucas sintió un estremecimiento, sus instintos alertas. «Necesitamos salir de aquí», gritó Martín, su voz agitada y llena de miedo. «No estamos a salvo». «Espera», Lucas insistió, aferrándose a la idea de que podía haber esperanza. «Valeria,
¿estás realmente conmigo en esto o has estado mintiendo todo el tiempo? Su alerta aumentaba, surgiendo de la desesperación. Pero antes de que pudiera obtener respuestas, la sala se sacudió con un nuevo estallido. El sonido de cristales rompiéndose, seguido de un grito mortal. ¡Bajan!, gritó uno de los hombres armados. Pero todos ya estaban en movimiento, tratando de buscar refugio. Lucas miró al hermano de Valeria, quien sonreía maliciosamente. Creíste que podrías salvarla, ¿verdad? Pero estás atrapado en su mentira. Esa sonrisa desquiciada parecía burlarse de todo lo que había creído. Fue entonces cuando una figura emergió del humo. Lucas no podía creer lo que veía. Era Valeria, sin heridas, apoyada en la puerta como si nunca hubiera estado en el suelo. ¡Valeria! El grito se escapó de sus labios antes de que pudiera contenerlo, pero el pánico en su voz fue reemplazado por la confusión. Sí, Lucas, te he estado observando desde el principio. La Valeria que estaba de pie dijo. Su tono era frío y calculador, completamente diferente a la Valeria que amaba. Todo ha sido un juego para obtener información. El dolor agarró a Lucas, como si lo atravesara un rayo. ¿Qué? Sus palabras salieron entrecortadas. ¿Eras tú? ¿Era todo un montaje? No puedo creerlo. La Valeria que parecía genuina se desvaneció tan fácilmente como una sombra. Te dije que era mi vida lo que estaba en juego. He hecho esto para protegerte. ¿Acaso no lo entiendes? ¿Protección? ¿De qué? Lucas sintió cómo la desesperación repleta de confusión nublaba su juicio. Al mismo tiempo, Martín comenzó a tambalear como si se enfrentara a un terraplén emocional. «¡Detente! Esto no es real. No puede serlo». Pero el hermano de Valeria sonrió siniestramente. «Te lo dije, Lucas. La verdad va mucho más allá de lo que piensas. ¿Sabías que tus propios amigos han estado tras los movimientos de Valeria? Todo gira en torno a un secreto mucho más grande». Lucas sintió que el aire se le escapaba. Las palabras pesadas caían sobre él como la nieve. El sonido de las sirenas se acercaba y el pánico aumentaba. Lucas miraba alternativamente a Valeria y a su hermano, incapaz de entender quién era el verdadero enemigo. «Esto no termina aquí». La amenaza flotó en el aire, agitada como un mar en tormenta. «Lucas, escúchame», dijo Valeria, el hielo comenzando a agrietarse en su voz. «Ellos quieren acabar con todos nosotros. Tú eres parte de algo más grande. Y si no te alejas, estarás». Pero antes de que pudiera terminar, todo explotó nuevamente. Esta vez la puerta se derrumbó por completo, dejando entrar a un grupo de hombres que parecían salidos de una película de acción. «¡Es una emboscada!», gritó uno, pero la alerta llegó demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Los hombres comenzaron a disparar sin piedad, y Lucas sintió que su mundo se desmoronaba. Las balas volaban, el griterío llenaba el aire. Lucas cayó al suelo, el eco de su grito resonando en su cabeza mientras la realidad colapsaba a su alrededor. Su amistad, el amor por Valeria, todo se encontraba en un hilo. Lucas fue lo último que pudo oír antes de que una sombra se cerniera sobre él. La vista se tornó oscura. Una imagen familiar se dibujó en su mente, pero era demasiado tarde. Valeria había desaparecido. Ahora, mientras él yacía en el suelo, atrapado entre el caos y la decepción, solo una pregunta resuena en su mente. ¿Quién realmente era Valeria? Y así, mientras todo se desmoronaba, Lucas comprendió que las respuestas estaban en un lugar al que nunca pensó que tendría que regresar.
más allá de lo que conocía, donde todos los secretos aguardaban ser revelados. Lucas se levantó del suelo, la confusión aún nublando su mente. La sala estaba en caos, con destellos de luz y el sonido de sirenas llenando el aire. El hermano de Valeria yacía en el suelo, y la evidencia de la traición giraba como un torbellino en su interior. A su lado, Valeria se acercó lentamente, su mirada llena de miedo y determinación. «Lucas, debemos irnos. No es seguro aquí». Con cada palabra, Lucas sentía la opresión en su pecho aumentar. «¿Por qué debería confiar en ti? Todo ha sido una mentira». Su voz temblaba, mientras su corazón latía con fuerza, mezclando el dolor de la traición con la urgencia del momento. El ruido de los hombres armados resonaba por doquier, y la tensión aumentaba con cada segundo que pasaba. «No hay tiempo», gritó Valeria, extendiendo la mano hacia él. Lucas miró su rostro, buscaba la calidez y la verdad que una vez conoció, pero solo veía un reflejo de su desconfianza. En ese instante, un disparo resonó, y el tiempo pareció detenerse. «¡No te muevas!», aulló uno de los hombres, y el pánico llenó la sala. Lucas dio un paso hacia adelante, decidió a enfrentarlo todo. «Quiero la verdad, Valeria», gritó, desafiando todo lo que creía. La confusión, el dolor, la traición, todo explotó en su interior. Valeria se detuvo, sus ojos brillando con lágrimas. «Te lo prometo, estaba tratando de protegerte. Lo que estoy haciendo es un sacrificio, no una traición». Sus palabras resonaban en su mente como ecos de un amor que aún no estaba listo para soltar. «¿Y qué pasa con tu hermano? ¿Es parte de tu juego también?». La incredulidad en su voz cortaba el aire como una cuchillada. El hermano de Valeria, todavía en el suelo, miraba con ojos llenos de odio. «Él siempre ha sido parte de esto», respondió Valeria, su voz quebrándose. «Pero el verdadero enemigo está afuera. Puede que ya sepan lo que estamos haciendo». Lucas sintió una oleada de valentía. Sabía que debían actuar. Sin pensarlo 2 veces, tomó la mano de Valeria. «Vamos, si hay una oportunidad de salir con vida, debemos intentarlo juntos». La confusión y el dolor se mezclaron con una chispa de esperanza. A través del caos, corrieron, esquivando sombras y disparos. Cada paso era un intento desesperado por recuperar lo que habían perdido. Lucas no tenía idea de qué sucedería a continuación, pero sus instintos le decían que debía seguir. Al llegar a la salida, el brillo de las luces del exterior les dio un impulso. «¡Esperen! ¡No pueden escapar!», gritó un hombre desde atrás. Pero Lucas y Valeria, unidos, cruzaron la puerta. Sin mirar atrás, se lanzaron a la noche. El aire frío los envolvió. Lucas sintió que el peso del mundo se deslizaba de sus hombros mientras corrían juntos. Pero sus corazones aún latían desbocados por el miedo. A lo lejos, las sirenas seguían sonando, los ecos de una vida que nunca podría volver a ser la misma. «Debo entender qué está pasando». Lucas respiró profundamente, tratando de calmarse mientras se detenían bajo la luz de la luna. La realidad que habían dejado atrás se desvanecía en el horizonte. Pero el silencio entre ellos era palpable. «No sé», Valeria respondió, empapada en nerviosismo. «Hay demasiado en juego. Mi familia, todo lo que hice fue por amor, Lucas. Pero nos han arrinconado. Debemos encontrar respuestas». Y con esas palabras,
Un nuevo camino se abrió frente a ellos. Una nueva búsqueda comenzaba, llena de incertidumbre, pero también de esa chispa de esperanza. Sin embargo, todo en su interior indicaba que una tormenta aún estaba por venir. ¿Serían capaces de desenredar la verdad en medio del laberinto de mentiras? La noche se cerraba y el futuro era un gran vacío. Antes de que el silencio los abrazara, una voz resonó en sus corazones. Necesitamos salir de aquí, más que nunca. Y así, mientras el eco de su promesa se perdía en la distancia, Lucas sintió que la aventura apenas comenzaba. ¿Quiénes serían los verdaderos aliados en este durísimo camino? Ahora juega un papel fundamental en esta historia. No olvides que debes suscribirte inmediatamente al canal para no perderte nada de esta trama. Aplasta el botón de like ahora y ayúdame a alimentar el algoritmo con tus reacciones. Inunda la sección de comentarios con tus teorías y emociones sobre este final tan impactante. Y no dudes en compartir este video con al menos 5 amigos que deben conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos